Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches si es que me están viendo desde Europa. ¿Cómo están? Hoy día, como siempre, yo realizo lives en Instagram súper improvisados. A veces me gusta programarlos, pero a veces también siento ganas de transmitir mensajes importantes como hoy y salió. Acá en Chile estamos muchos en semana de vacaciones. Son las fiestas patrias acá en Chile, entonces tenemos muchos días feriados en donde se reúne la familia, disfrutar, descansar para varios, para los niños sobre todo que están en la etapa escolar, están descansando esta semana. Y bueno, hoy día decidí conectarme acá a este live. Hola, Marat. Para hablarles sobre los miedos. Hola a todos los que se están conectando. Hablarles sobre los miedos porque es algo que a todos nos pasa, que a todos se nos presenta siempre. Esos miedos profundos, a veces inconscientes. Y también entender un poco para qué están, para qué sirven, de qué manera irlos trascendiendo. Hola cartas sabias, hola. Bueno, y ¿por qué sobre los miedos, como les digo? Porque en los procesos grandes, en los procesos sobre todo dolorosos, en los procesos de mucha incertidumbre, es donde más aparecen los miedos, ¿ya? Los miedos todos los tenemos y es de partida tenemos que amigarnos con los miedos. ¿Por qué? Porque el miedo es un sentir que nos ayuda a sobrevivir. O sea, sin el miedo nosotros no podríamos estar acá en la tierra. Gracias al miedo podemos, como les digo yo, sobrevivir, tener ganas de procrear, ¿ya? Hay que entender que el miedo es vital para nosotros, para nuestra supervivencia, ¿ya? Y el miedo se conecta mucho con el chakra raíz, ese chakra rojo que nos conecta con la madre tierra, ¿ya? Así que es súper importante conectar con ese chakra porque a través de ahí van aflorando y van saliendo muchos miedos que nosotros tenemos para tomar decisiones, ¿ya? El miedo a veces nos bloquea y es ahí donde nosotros no tenemos que permitir que eso no nos deje realizar las cosas, ¿ya? Ahí está lo negativo, por decirlo así, de los miedos. Los miedos, claro, tienen un rol importante en nuestras vidas como humanos de supervivencia, hasta en el reino animal, pero no podemos permitir que el miedo nos paralice, que el miedo nos bloquee, que el miedo nos impida a conectar con nuestros dones, que el miedo nos impida a querer cumplir nuestros sueños, ¿ya? Es ahí donde nosotros no tenemos que dejar que esto nos paralice, que esto nos bloquee. Y para eso existen muchas herramientas de sanación, terapias, regresión, constelaciones familiares. Hay una infinidad de terapias y formas para poder conectar con esos miedos que te están bloqueando y trascenderlos, ¿ya? Yo acá me hice como un apunte porque he estado como estudiando harto sobre el tema de los miedos porque es algo que a mí personalmente lo he tenido que trabajar mucho porque era una persona muy insegura por mucho tiempo. Fui muy insegura en tomar decisiones, en querer hacer cosas que quizás no me atrevía porque creía que no era capaz, pero en verdad uno puede ser capaz de hacer muchas cosas y si no fuese por esos miedos a que te bloquean, uno
uno sería capaz de hacer cosas increíbles, ya. La capacidad que tenemos de hacer cosas increíbles de verdad es tan grande, pero son los miedos que nos bloquean. Y no tenemos que permitir eso, ya. Que es normal sentir miedo, ya. Uno no puede decirle a una persona no tengas miedo. Es normal. Para todo sentir miedo es normal, ya. Es parte de nuestra esencia, de nuestra vitalidad como humanos, ya, porque el miedo nos conecta al tema de la supervivencia, de no querer morir, por ejemplo, de mantenernos vivos, ya. También nos ayuda a no hacer cosas que pongamos en riesgo nuestras vidas, ¿no es cierto? O la de nuestros seres queridos. Pero lo importante de acá es que el miedo no, si tú lo sientes, no escapes de él, ¿ya? Porque el miedo te está mostrando algo, te está mostrando que hay algo que tienes que atravesar, que hay algo que tienes que trascender, que hay algo que sanar también, ¿ya? Y obviamente que hay miedos que se producen por el inconsciente, hay miedos que son heredados de nuestras familias, de nuestro linaje, que a veces uno dice ¿por qué? Hay miedos que traemos de vidas pasadas, hay miedos que traemos de nuestro cuerpo físico, de algo que nos pasó, pero no nos acordamos, solamente que el cuerpo lo recuerda, pero nuestra conciencia no. Y para eso, como les digo, existen estas terapias de regresión o constelaciones familiares y así muchas otras para ver por qué se te produce ese miedo. Pero si tú eres consciente del miedo que estás viviendo, por ejemplo, tienes un recuerdo de que, no sé, le tienes miedo al mar porque cuando pequeño te estabas bañando en el mar y casi te ahogaste y ese miedo quedó en ti, ¿no es cierto? Ya identificaste de por qué le tienes miedo al mar, ¿ya? Pero eso, por ejemplo, tu pareja o tu familia quiere hacer un viaje en, no sé, un ejemplo, en un crucero y tú no vas a poder porque le tienes miedo, le tienes pánico al mar. Entonces ahí tú tienes que tratar de trascender eso, de sanarlo, ¿ya? Si no te va a impedir a hacer muchas cosas, como el miedo de, por ejemplo, que lo veo mucho en las personas que yo les realizo las terapias de acompañamiento en procesos de duelo, es el miedo a conectar con tus dones. Por ejemplo, se sienten que no son capaces de conectar con sus dones, piensan que no van a ser capaces de canalizar a un ser querido, de sentirlo, piensan que algo malo va a pasar o un ser oscuro va a aparecer y no. Y esos miedos quizás vienen de tu crianza, de cómo la forma de que tenían tu familia de ver la muerte y así tantas cosas que nos limitan a no poder creer que nosotros somos capaces de conectar con el mundo espiritual y todos podemos hacerlo. Y hay distintas formas de sentirlo, hay distintas formas de conectar. Puede ser a través de la meditación, puede ser a través de algún arte, de una pintura, de una escritura. Hay distintas formas de poder conectar, todos tenemos algún sentido más desarrollado que el otro. Y recordar también que en el mundo espiritual las formas de comunicarse son muy sutiles, ya son muy de códigos y para eso hay que aprender, o sea, yo siento que hay que como desaprender y también aprender, porque hay muchas cosas que nadie nos enseñó y uno tiene que aprender a saber cómo comunicarse con el mundo espiritual y siempre están ahí. Hola Bea. Cariños para ti también, preciosa, qué bueno que estés aquí. Cariños para todos los que están conectándose. Entonces, claro, a veces
esas limitaciones, esos miedos que uno tiene de que uno no es capaz de, o que uno no tiene el talento, o que no tienes el don, son limitantes. Esos miedos te bloquean, no te permiten conocerte, no permiten conectarte con tu yo superior, no te permiten conectar con lo que de verdad tú eres, ¿ya? Y todos podemos. Y así para un nuevo trabajo, por ejemplo, uno se llena de miedos, por ejemplo, de no querer cambiar de trabajo y seguir soportando un ambiente tóxico y no quiere salir de ahí por el miedo al que dirá la gente, por el miedo a perder cosas materiales. Y así el miedo a veces nos bloquea tanto que no nos permite avanzar, no nos permite crecer, ¿ok? Y eso es ahí donde el miedo se vuelve algo súper negativo, en donde no, o sea, hay mucha gente que de hecho evita sentir el miedo, se escapa del miedo. Para no sentir miedo, evita conversaciones, evita lugares, evita de hacer un montón de cosas para no enfrentarse a ese miedo. Y eso no puede ocurrir porque al final siempre la vida te lo va a ir poniendo enfrente hasta que tú lo trasciendas, hasta que tú digas, ok, me hago cargo de este miedo, lo quiero sanar, lo quiero transmutar, porque si no siempre se te va a aparecer a través de una persona, a través de algo que ocurra y uno tiene que enfrentarse a esos miedos. Sobre todo sabiendo que la vida es tan impredecible, ¿ya? A uno le puede pasar, hola Cintia, hola Rosario, a uno le puede pasar algo que te cambia la vida y pierdes el control de todo. Y ahí tú tienes que enfrentar a los peores miedos que tú te puedas imaginar, ¿ok? Entonces, también saber gestionar nuestras emociones, también entender que dentro de esos miedos a veces existen nuestros mayores dones, nuestras mayores virtudes. Si nosotros somos capaces de sanar ese miedo y enfrentarlo y transmutarlo, podemos ser capaces de encontrar un don, de encontrar una virtud tan grande que la puedes hasta compartir con los demás, ¿ya? Y se produce algo transformador dentro de ti, el descubrir y el sanar un miedo, ¿ok? Entonces, es súper importante buscar las herramientas, chiquillos, las herramientas para poder trascender estos miedos. Hablarlo, dicen, hablarlo, comunicarlo, encontrar la forma, por ejemplo, una herramienta súper buena que yo la utilizo mucho, que me hago terapia de Reiki. El Reiki ayuda muchísimo a desbloquear los chakras y te permite mover la energía o desbloquear lo que tenga que ver con miedos, sobre todo en la parte del chakra raíz. Y ahí puedes identificar si ese miedo que tú traes es heredado, o se produjo en tu infancia, o se produjo en la guatita de tu mamá, o en una vida pasada. Ahí tú vas a ir dándote cuenta poco a poco. A través de los sueños también puedes ir revelando por qué se te produce este miedo. Pero lo importante es como poder decir que también tenemos que entender que la vida es impredecible y que también hay que tratar de soltar un poco el control de las cosas. Porque muchos de esos miedos, a veces uno tiende a cometer el error de controlar situaciones o personas para que ese miedo no aparezca, ¿ok? Por ejemplo, el miedo que le suceda algo a un hijo, por ejemplo, que algo que uno lo que menos quiere, que algo le pase a un hijo, ¿no es cierto? Y tiendes a ser, no sé, una mamá o un papá súper estricto, con todo controlado, con todo por horarios, a tu hijo no lo dejas hacer esto, otro, un montón de cosas, lo limitas, lo crías en ese ambiente como en una burbuja, y después cuando ese niño crezca y sea un adulto, le va a costar mucho
siempre se va a sentir desamparado, siempre se va a sentir que alguien lo proteja, que alguien lo logre ayudar, siempre se va a sentir que en cualquier momento algo malo va a ocurrir. ¿Por qué? Porque estuvo criado en una familia donde había mucho control, ¿ya? Y por eso es tan importante abrirse a estas nuevas formas de criar con un poco más de libertad, en el sentido de libertad de que se puedan expresar, lo que ellos les gusta, lo que no les gusta, de conversarlo en familia, de qué te parece esto, yo quiero ser, no sé, artista, y bueno, y yo no tengo idea de arte, pero me encantaría poder ayudarte, ¿cómo lo hago? No, o sea, el tema de que la crianza es tan impredecible, como les digo yo, en mi caso personal, que me pasó con mi hija, que de repente una niña sana que se enferma y le da una enfermedad súper terrible y casi sin tratamiento, sin remedio. La vida es así, la vida de repente te sorprende, te da todo vuelta y queda todo patas para arriba, y ahí donde uno tiene que permitirse ser flexible, adaptarse, amoldarse a las nuevas cosas, a las nuevas situaciones que suceden, pero tú no puedes permitir que el miedo te paralice, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso personal, de que yo siempre le tuve como mucho temor al tema de las agujas o de cuidar, por ejemplo, a alguien enfermo, y a mí justo se me dio que yo tuve que cuidar a mi hija acá en mi casa y tuve que aprender a poner inyecciones, y yo le tenía pánico, la verdad que le tenía mucho miedo a ese tema de pinchar o de manipular cosas, pero el amor todo lo puede, ¿no es cierto? El amor, uno es capaz de hacer cualquier cosa, y ahí uno desbloquea por ejemplo, un miedo. Y así con muchas cosas, aprender, bueno, el tener, por ejemplo, un hijo, cuando somos mamás primerizas, nos llenamos de miedo, a veces sentimos que no lo estamos haciendo bien, que no somos capaces, y hay otras que se les da de una manera mucho más natural, obviamente, y lo hacen y fluyen, pero hay muchas mujeres que les cuesta muchísimo. El tema, por ejemplo, de aprender a manejar, y así tantas cosas que a veces las personas se bloquean y no son capaces de hacer algo que es vital para uno, que es súper importante, pero no lo puedes hacer porque está lleno de miedos y temores. Y es ahí donde nosotros tenemos que entrar y hacerle frente a ese miedo. Decir, ¿qué es lo que me está mostrando este miedo? ¿Qué es lo que yo tengo que sanar? ¿Qué es lo que yo tengo que transformar en mí para que este miedo no me siga atormentando la vida? Porque si no lo sanas ahora, puede que lo arrastres, como te digo, en otras vidas, y a veces uno trae miedos de otras vidas, y es así. Se ha visto mucho en casos de regresiones, donde hay personas que no entienden por qué le tienen un pánico, no sé, a las arañas o a X cosas, y se dan cuenta ahí que el miedo venía de vidas pasadas, ¿ya? Pero una vez que tú identificas el miedo y le haces frente, como dándote cuenta de que por qué se originó, y ahora obviamente la perspectiva es diferente, ahí tú te das cuenta, de esto que está pasando nada malo me va a suceder, o este miedo me está paralizando para poder cumplir mis sueños, ¿ya? Y hay veces que es tanto el miedo que te carcome la cabeza, y lo tienes acá en tu mente, que a veces uno lo agranda. O sea, si el miedo era así, chiquitito, uno es tanto lo que le da fuerza a ese miedo, tanto que lo vuelves como de miedo a un pánico, que te atormenta la cabeza, y uno lo agranda en tu inconsciente, lo agrandas tanto que, claro, hay gente que después se da cuenta de que al final ese miedo que ellos tenían no era algo tan terrible como ellos pensaban. Por eso que la mente
es tan importante sanarla desde ahí, no solamente desde nuestro espíritu, desde nuestra alma, sino que el miedo hay que sanarlo de acá, del inconsciente, porque si no la cabeza, la mente, el ego sobre todo te juega la mala pasada y hace que ese miedo se transforme en un pánico terrible y que te bloquea y no te permite realizar tu vida normal. Por eso es importante hablar las cosas, comunicarlas. Hay veces que la gente le da vergüenza hablar de sus miedos. Ya. Hola María, ¿cómo estás? Hay gente que le da vergüenza decir, por ejemplo, ay, me da miedo X cosa, y les da temor, les da vergüenza, y no son capaces de hablarlo ni comunicarlo. Y es súper bueno hablarlo con la gente, con tus seres queridos, con tus cercanos. Hablarlo con personas, por ejemplo, que ya hayan sanado, por ejemplo, ese miedo. No sea un miedo a manejar, por ejemplo. Si una persona le tiene miedo a conducir un vehículo y tú le tienes miedo, pero sabes que, por ejemplo, conoces a un tío o una hermana que también tenía ese mismo miedo, pero ahora que ya lo trascendió, se dio cuenta que no era tan terrible y atravesó ese miedo. Le hizo frente y lo atravesó y ya no lo siente, no le paraliza, ¿no es cierto? Entonces, de esas personas uno tiene que aprender, de las personas que han logrado trascender esos miedos que a uno obviamente le identifica, ¿ya? Por eso es bueno comunicarlo, escuchar cómo esas personas lograron trascender ese miedo y lo lograron transformar. Y hay gente que de los mismos miedos sacan una virtud, sacan un don, les despierta un don o una virtud hermosa donde son capaces de ayudar a otros a también transformarse y transmutar esos miedos, ¿ok? Pero es súper normal sentirlos. Todos vamos a sentir miedo. Si alguna vez tú te sientes con miedo o estás con una persona que está viviendo algo que le tiene con mucho miedo, no le puedes llegar y decir, por ejemplo, cálmate. No puedes. Pero sí puedes acercarte a esa persona y decirle, estoy acá contigo, estoy para acompañarte, no te voy a dejar solo, sola. Y desde ahí acompañarla o ayudarla a darle un vaso de agua, a decirle que respire, ok, que respire suavemente, pero no le puedes decir cálmate. Puedes darle también un abrazo o simplemente decirle estoy acá. Nada malo va a pasar, estoy aquí contigo. Ya, porque hay gente que de verdad el miedo les paraliza, los bloquea. Y eso es algo tan triste porque no te permite ser quien tú eres. Muchas personas, por el miedo al que dirá la gente, evitan hacer un montón de cosas, de poner sus límites también, límites sanos, y no son capaces de hacerlo por miedo. Y es triste porque a veces se te pasa la vida en esa situación y nunca eres capaz de hacer las cosas que nacen desde tu corazón, ¿ya? Y es súper importante, chiquillos, desbloquear esos miedos y sanarlos, ¿ok? Eso es lo que les quería hablar hoy día, por eso hice este live. Espero que les sirva esta información, que es algo que yo estaba como estudiando harto, me estaba ahí haciendo mis apuntes. Sobre todo, lo más importante con esto de sanar los miedos es buscar las herramientas que a ti te den confianza, antes quizás de sanar el miedo en sí, busca las maneras o las herramientas que a ti te permitan tener confianza en ti, ya que eso puede ser activando o potenciando un don tuyo. Por ejemplo, no sé, un ejemplo, por ejemplo, a ti te gusta
correr. Ya te gusta salir a trotar y lo haces muy de vez en cuando. Pero de repente dices, ¿sabes qué? Em, necesito ir sanando estos miedos que yo tengo, estos bloqueos, pero necesito ganar confianza primero en mí, empoderarme, ¿no es cierto? Entonces dices, ya que me gusta tanto trotar, voy a salir todos los días y voy a trotar todas las mañanas y cada vez me voy a poner un poquito más de kilómetros y un poquito más y un poquito más y te vas poniendo así metas. Después dices, me voy a inscribir para correr en una maratón y voy a correr 10 kilómetros. Y eso, el tú ir proponiéndote eso, que es algo que tú eres bueno haciéndolo, que sabes que lo puedes hacer, te va a ir dando confianza en ti, te va a ir llenándote de vitalidad, de energía, de fuerza, esa fuerza interna que uno necesita para enfrentarse a esos grandes miedos, ¿no es cierto? Entonces, tú cultivando eso, esa confianza en ti, tú puedes sanar muchos de los miedos o bloqueos que tú tienes en tu inconsciente. Pero para eso primero se parte ganándote confianza en ti mismo, ¿ya? Y así con muchas cosas, con cualquier don que tú sientes que eres bueno. Puede ser tocando un instrumento, puede ser, como te digo yo, en el deporte. Y ándate poniéndote metas, anda poniéndote retos. Y eso, cuando tú lo vayas haciendo así de a poquito, te vas a ir sintiendo cada vez más seguro y vas a confiar en ti, en que eres capaz. Y una vez que los logras, te vas a sentir tan bien, te vas a sentir tan contento, tan lleno de fuerza, que vas a decir, yo sabía que podía. Entonces, cualquier cosa que ocurra, que aparezca un miedo por ahí de algo muy chico, tú vas a saber cómo enfrentarlo porque ya vas a haber trabajado en esa confianza, en ti mismo, en ti misma. ¿Ya? Por eso es tan importante, chiquillos, trabajar nuestra confianza. Como les dije, el chakra raíz. Ok. Y bueno, los miedos, hay miedos personales, hay miedos colectivos, ¿no es cierto? Que es súper normal de repente dejarse influenciar por miedos externos. Pero para eso también nosotros tenemos que hacer un filtro de lo que vemos, de lo que escuchamos en las redes sociales, en la televisión, sobre todo tenemos que empezar como a filtrar todas esas cosas que sabemos que están creadas para transmitir miedo. Todos sabemos qué son, ¿ya? Y esas cosas hay que evitarlas. ¿Para qué las vas a ver si sabes que lo único que transmite es miedo y incertidumbre y angustia? Y ese es el estado de caer en ese estado de tanto miedo, de tanta angustia, hace que nuestra frecuencia, acuérdense que baja muchísimo. Hola, hola, a los que se conectan. Y por eso que hay que evitar eso también, hay que hacer un filtro de lo que vemos, de lo que escuchamos, a las personas que escuchamos. De repente hay mucha gente que vive en constante miedo, pánico, y están siempre como en esa frecuencia de estar como alterados y angustiados. Tú también tienes que tratar de evitar de caer en eso, de caer en escuchar o de que esa persona te atraiga y te haga caer en esos estados de angustia. Ya siempre hay que tratar de no caer ahí, de no caer en esos miedos colectivos, porque esos a veces no son ni siquiera de uno, no son de uno, pero uno tiende a caer, claro, porque somos humanos y a veces uno es empático y tiende a caer en lo que le está pasando al otro, pero también hay que saber cuidar nuestra energía y hacer un filtro también de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que pensamos también, lo que nos dejamos influenciar o no. ¿Qué es lo que siente tu corazón? Hay veces que muchas cosas... Hola, hola. Y hay veces que eso pasa, que a veces muchos miedos son colectivos y lamentablemente la gente cae en esos miedos que se van propagando así como
como que fuera una red, y hay que tratar de no caer en eso, porque eso más nos bloquea, más nos llena de angustia, incertidumbre, nos hace bajar nuestra frecuencia, no nos permite conectarnos con nuestros verdaderos dones. Y nada, pues después se produce un bloqueo energético tremendo a nivel así social, y la idea es que no, pues es que tenemos que entender que nosotros somos pura energía, y tenemos que tratar de siempre vibrar en la energía del amor, que es la más importante, la más poderosa que tenemos. Podemos transmitir muchas energías, pero la del amor es la más potente, la más poderosa de todas. Y en esa es la energía que nosotros tenemos que tratar de vibrar, de pensar, de hacer las cosas. Todo desde el amor. Desde ese amor con la unidad, con nuestro espíritu, y con la unidad con Dios y con todos, porque al final estamos todos unidos a una red y estamos todos energéticamente unidos, ¿ya? Así que eso, chicos, espero que les haya servido este live. No sé si tienen alguna consulta respecto al tema de hoy de los miedos. Pues yo les quise hacer un live porque yo estoy haciendo el programa Despertar todas las semanas. Estoy de repente subo videitos en YouTube con cosas que me van ocurriendo, con cosas que voy aprendiendo, también en los cursos que estoy haciendo. Siempre me estoy instruyendo mucho, y siempre me gusta compartir la información que voy obteniendo para que todos aprendamos. Al final es un camino que lo ideal es que todos nos vayamos apoyando en estos procesos de despertar, en estos procesos, por ejemplo, de duelo, en estos procesos de conexión con lo espiritual, en los procesos de crianza también, porque no, que yo creo que luego les voy a hacer un live o un video sobre el tema de la crianza en estas nuevas generaciones, en estos nuevos niños, que a muchos vienen con dones súper especiales, y hay que saber llevarlos, guiarlos, porque para eso nosotros somos sus padres, por eso nos eligieron, porque éramos capaces de eso, de escucharlos y guiarlos a estos nuevos seres que están naciendo en la tierra, estos niños 5D, como le dicen, de la quinta dimensión, que vienen con muy alta frecuencia. Hay muchos niños muy conectados con la espiritualidad desde muy chiquititos, y hay que saber comunicarse con esos niños, abrir nuestra conciencia también, y con el tema, bueno, de no solamente de la crianza, educación, el tema de las canalizaciones, el tema de la alimentación también súper importante. Pero eso, también dejarles invitados a todos los que me están escuchando, ya sea en el vivo acá o en el diferido, es que sigan la cuenta Educando Te Apoyo, de la fundación que hemos creado con mis hermanas en honor a mi Julieta, a mi hija Julieta, y para que sigan la página del Instagram Educando Te Apoyo, donde vamos a estar subiendo de todas las cosas que vayamos haciendo como fundación, para apoyo en la área de educativa, de infancia, los niños, sobre todo en etapa escolar, con distintos tipos de herramientas, apoyo en el área de ambiental, de reciclaje, en el área también educativa, las nuevas formas que ahora hay para enseñar, ya que todos los niños tienen distintos tipos de dones y de distintos tipos de formas de poder aprender. Ya cada vez la educación cada vez va a ir más
cambiando de esa estructura tan rígida que había antiguamente. Ahora cada vez se va a ir expandiendo de una manera mucho más integral, diferente. De un árbol que estaba creciendo así, ahora van a salir muchas ramitas donde los niños van a tener la posibilidad de aprender de distintas formas, de distintas maneras, ¿ok? Una infinidad de formas para aprender, para poder conectar con las nuevas formas y de educación y con formas sustentables. El hablar también sobre la espiritualidad, ¿por qué no? Es súper importante hoy en día a los niños enseñarles lo que es conectar con la espiritualidad, el saber gestionar tus emociones. Eso es súper importante y para eso la fundación también va a contar con apoyo de educadores, de psicopedagogos, psicólogos, terapeutas, distintas profesiones que se van a incorporar en esta nueva forma de educación, porque tenemos que entender que hay que tener un complemento de muchas cosas, de muchas herramientas para educar a estos nuevos niños, a estas nuevas almas que ya vienen muy despiertas y que vienen con muchas ganas de aprender, y la educación clásica tradicional ya le está quedando corta, le está quedando chica. Ya, María Cecilia, hola. Ya nosotros nos damos cuenta de que mucha información de la que nos dieron en los colegios, hay mucha que está quedando obsoleta. Ya. Y no solamente obsoleta, sino que las formas y las maneras también puede que les sirvan a un grupo de niños, pero a muchos otros no les va a servir esa misma forma, esa misma metodología. Hola, Cata. Entonces, esta fundación Educándote Apoyo te va a permitir acompañar a estos niños que necesitan otras herramientas y otras formas de poder conectar, aprender. Los niños ahora están súper interesados en la naturaleza, mucho más que antes, el cuidar el medio ambiente. Y el tema, como les digo yo, que tiene que ver con las emociones, con la espiritualidad, el poder potenciar sus dones. Todos los niños tienen distintos dones. Hay algunos que son más matemáticos, otros son más científicos, otros son más artísticos y así. Y hay muchas formas de potenciarle esos dones. Y en conjunto se pueden, uniéndolos a todos ellos, pueden armar grandes cosas. El matemático, el científico, el artista, uniéndolos pueden crear cosas maravillosas. Y para eso los niños necesitan apoyo. ¿Ya? Necesitan apoyo de este tipo de fundaciones para potenciar esas áreas que quizás en los colegios tradicionales no se pueden tocar o no se pueden hacer por recursos, por un montón de cosas, ¿ya? Pero este tipo de fundación como la que hemos creado, Educándote Apoyo, va a permitir ayudar a todo ese tipo de niños, de todo tipo de edad, de distintos, ya sean niños que están en colegio privado, como en colegios municipales, como en colegios de distintos, de la arista del tema, ¿cómo se llama esto? De recursos, de bajos recursos. No importa, lo que importa es que esto va a llegar a lo que más se pueda, a la mayor cantidad de niños. También ojalá poder participar con niños que están en escuelas en sus casas, desde sus casas, y que no van al colegio, ya sea por salud, ya sea por distintas formas. Hay muchos niños que no están yendo a escuelas, no están yendo a colegios, pero sí esta fundación va a poder llegar a ellos también, ¿ya? Bueno, cualquier cosa, vamos a estar subiendo información en las redes sociales. Y eso chiquillos.
Eso era el tema de hoy sobre los miedos. Después ahí al final me explayé un poquito por el tema de la fundación, que para nosotros es importante. Pero eso es algo que tenemos que hablarlo. El tema de los miedos no es algo solamente de que pasa a los adultos, les pasa a todos. Nos va a pasar toda nuestra vida, toda nuestra instancia acá en la tierra, porque es lo que nos permite sobrevivir el día a día. Gracias al miedo podemos evitar muchas catástrofes, muchas cosas negativas. Así que hay que amigarse también con el miedo, es sentirlo, reconocerlo, enfrentarlo, transmutarlo, transformarlo y, ¿por qué no, desde ese miedo sacar tu gran virtud? Sacar algo súper transformador, tu mayor fortaleza. ¿Ya? Eso, chicos. Espero, bueno, cualquier cosa me escriben por interno si les quedan dudas. Y nos vemos en un próximo live y en mi canal de YouTube. Que estén muy bien. Chau, chau.